Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica, en el continente africano y los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Es difícil imaginar que una crisis que ha cobrado la vida de más de 450,000 norteamericanos desde principios de esta década, un número muchas veces más alto que todas las bajas sufridas en los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, haya sacudido de tal manera a la nación y que se declare una emergencia de salud nacional y que ahora sea sujeto de intensas discusiones y acciones de los poderes federales y estatales y el Centro de Acciones Legales por muchos miles de millones de dólares buscando soluciones y culpables. Hoy hemos invitado a representantes de dos organizaciones del más alto nivel para desmenuzar este complicado tema, desde el punto de vista de la adicción en sí misma y desde las responsabilidades legales emergentes. Analizaremos este tema. Comenzamos con nuestra primera invitada, Emily Piper, desde St. Paul, Minnesota. Emily, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emily Johnson Piper, ex jefa del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, se une a la Fundación Haysdale Betty Ford en el papel de Relaciones Gubernamentales Center City Minnesota, buscando expandir las colaboraciones con los gobiernos estatales en soluciones a las crisis de adicción de la nación. Piper obtuvo una licenciatura en Biología de la Universidad de St. Thomas en St. Paul y su doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas. Bueno, hemos esperado con mucha anticipación su opinión sobre esta situación crítica nacional. Y le hago la primera pregunta. A menudo se hace referencia a la asombrosa cantidad de muertes en los Estados Unidos como consecuencia de la crisis de opioides, la misma que está devastando todo el país, pero ese es solo el resultado visible. ¿Cómo se dio ese drama nacional? Bueno, uno de los problemas que tenemos es que esto realmente comenzó y se inició al mismo tiempo que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA en los Estados Unidos, legalizó y aprobó la Oxycontina para ser recetada por los médicos en todo el país para ayudar a tratar con el dolor, y así todo esto comenzó hace unos años de una manera realmente insidiosa en los consultorios de los médicos, donde las personas tenían confianza en que los opioides iban a resolver sus problemas y resolver los problemas del dolor, y no conocían los riesgos de ninguno de los problemas de los medicamentos para el dolor, porque fueron intencionalmente ocultados a ellos y a todos para vender más píldoras. Vemos la carga económica estimada de esta crisis, que es de alrededor de 78.000 millones de dólares. Sin embargo, esto apenas cuenta un poco de la historia, porque ha habido un impacto muy grande en las familias, las relaciones interpersonales, en el trabajo. ¿Cuál es el factor humano de esta situación? Bien, es difícil encontrar a alguien a estas alturas cuya vida no ha sido tocada por esta crisis. Especialmente en los Estados Unidos vemos familias destrozadas. Vemos por primera vez como nunca que la razón número uno por la que se quita a los niños del cuidado de sus padres es porque sus padres tienen un trastorno de uso de sustancias. Aquellos tipos de impactos van a tener efectos duraderos, no solo en una persona que está sufriendo, pero también en sus familias. Sus esposos pierden sus trabajos, pierden la custodia de sus niños. Las comunidades están sufriendo, no solo financieramente, pero por el dolor que esto ha causado, con los primeros auxiliadores experimentando traumas asociados a tener que ir y revivir a las personas que han tenido sobredosis por las drogas derivadas del opio y de otros tipos de drogas.
Y así las cargas financieras son tremendas y asombrosas, y pienso que los otros impactos son iguales, sino más grandes para las personas en nuestras comunidades, especialmente los más jóvenes en nuestras comunidades que vivirán con los impactos de esto por el resto de sus vidas. La Fundación Hazel Den Betty Ford está profundamente insertada en medio de esta crisis. Ustedes también han ofrecido políticas nacionales para la consideración de las autoridades y del pueblo en general. ¿Qué proponen sea el enfoque para aquellos que ya están en adicción y cómo prevenimos nuevas generaciones que lleguen a esa situación tan lamentable? Bien, la Fundación Hazelden Betty Ford fue el mayor proveedor para el tratamiento de uso de sustancias sin fines de lucro en el país, pero también, como dijiste, influimos en la política pública para realmente responder a esta epidemia que tendemos a que no sea solo en el tratamiento y hacerla más accesibles para la gente, sino también en la prevención, en los servicios para jóvenes y luego los servicios de recuperación, porque sabemos que cuando las personas sufren de trastorno de uso de sustancias y van al tratamiento, se recuperan, no solo viven, sino prosperan en sus vidas. Así que nos aseguramos de tener el apoyo para las personas en el lugar, independientemente de que vivan en un área rural o en un área urbana. Son pobres o son más acomodados y tienen acceso a toda clase de servicios continuos que necesitan para sus familias. Hay todavía mucho estigma en torno al tema de la adicción. Si bien la mayoría de los médicos y expertos la entienden como una enfermedad, gran parte del público no lo hace así y considera que la adicción es un fracaso moral. Sus comentarios, por favor. Creo que hacemos ese trabajo contra el estigma de esta adicción y nos centramos mucho en esto. Levantamos las voces de las personas que están en recuperación, aquellos que han experimentado el trastorno por el uso de sustancias, e invertimos mucho tiempo educando a las personas. Educamos a los primeros auxiliadores, oficiales de policía, bomberos, educamos a legisladores, miembros del Congreso y tratamos de hacer nuestra parte para traer la comunidad en recuperación al resto de nuestra comunidad, para que la gente comience a detener aquellas barreras, algunos a veces hablando en persona frente a frente y realmente humanizar a las personas y humanizar su experiencia, y pensamos que este enfoque es realmente lo que se necesita, que las personas necesitan verse el uno al otro como cualquier otro y necesitan verse ellos como a sí mismos. Trabajamos mucho al lado de la comunidad, pero también ponemos mucha educación para las personas en particular y toma de decisiones en los roles de nuestra sociedad. Emily, tal como lo suponíamos, este no es un tema simple, demasiado complejo. Gracias por sus comentarios. ¿Cómo se puede hacer más fácil el tratamiento de la adicción para aquellos que están envueltos en opioides y los derivados del opio? Por ejemplo, la adicción a la nicotina tiene muchos canales de accesibilidad para el tratamiento, pero no así esta otra adicción a opioides. Bien, lo que quiero decir es una función de este estigma y discriminación contra las personas que estamos hablando, que sufren de trastornos de uso de sustancias, donde realmente se trata de alimentar a una persona que sufre de la enfermedad de adicción, tan simple como se trata a una persona que sufre otra condición de salud crónica como diabetes o cáncer o de otra causa, que no deberían haber barreras sistemáticas para las personas que acceden al cuidado y tratamiento, y rápidamente que nuestros doctores que ven esto a diario estén educados en la enfermedad de adicción como parte de su currículum que reciben como estudiantes médicos, y es como sus médicos practican para entender la mejor manera de tratar a personas que están sufriendo algunas formas del trastorno de uso de sustancias también.
Emily, gracias. ¿Qué otros problemas, a su criterio, conducen a la adicción más allá de la amplia disponibilidad del medicamento como receta médica y en el mercado negro? Bien, los traumas son el indicador principal de las personas que están con un trastorno de uso de sustancias y también pienso otros determinantes sociales de la salud. Realmente el trastorno de uso de sustancias es un factor de riesgo en todos los diferentes tipos de características sociales que son parte de la salud. Y estas características nos determinan como individuos y como comunidades. Así es más difícil que una persona mantenga una vivienda estable si tiene un trastorno de uso de sustancias. Es más difícil que ellos reciban educación si tienen un trastorno de uso de sustancias. Así que esto va en todas las diferentes formas de diferentes tipos de experiencias de vida que pueden o no impactar si no estás predispuesto a sufrir adicciones. Queremos preguntarle si este es un problema fundamental de los Estados Unidos porque nuestra sociedad ha decidido que el dolor en cualquiera de sus formas puede ser tratado y no tolerado. ¿Qué sabemos sobre este tipo de adicción en otros países? Bueno, necesitamos recordar que las mismas drogas que hablamos aquí, opioides, como alcohol, metafetaminas, han estado en torno a la sociedad durante los últimos 100 años y las personas han sufrido de la adicción a un alto costo, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo como resultado de su uso de estas drogas por muchos años. Lo excepcional de esto y de esta epidemia es que realmente comenzó en las consultas médicas y comenzó como una forma de alivio del dolor que, sabes, esencialmente una venta falsa para las personas que estaban en necesidad y que empezó en los Estados Unidos. Este triste episodio del opio ha estado presente por un tiempo realmente largo y la gente lo ha usado por un tiempo realmente largo. Estas drogas fueron introducidas al mercado y se las vendió en todos los Estados Unidos de manera tal que no proporcionaban a la gente la información requerida sobre el riesgo de su uso. Emily, usted ahora trabaja en la área privada, pero estuvo usted ya trabajando en la cosa pública, viendo temas como estos. Quería preguntarle en qué momento Minnesota se dio cuenta de que este no era solamente un problema, pero una crisis de grandes dimensiones. Las personas estaban muriendo y sus camas de tratamiento en el estado de Minnesota y todo el país comenzaban a llenarse con un mayor número de personas que padecían trastorno por consumo de opioides, por lo que a principios de la década de los 2000, la cantidad de personas que accedían a tratamiento hospitalario para opioides era realmente muy, muy bajo y en el transcurso de los últimos años, este se incrementó de gran manera. Aproximadamente el 25% de las personas que están en tratamiento hospitalario tienen el trastorno por consumo de opioides debido a eso. Entonces, esa fue realmente la primera señal. Emily, ha sido un placer tenerla acá en el programa. Le agradecemos su tiempo. Sin duda, volveremos a contactarla para continuar esta conversación. Es una situación muy complicada y muchísimas gracias por estar con nosotros y clarificar muchísimos puntos. Gracias. Una corta pausa, estaremos de retorno en un momento. Me recetaron Oxy cuando me lastimé el cuello. Empecé tomando el medicamento para sentirme mejor, pero después me lo seguí tomando. No sabía que sería tan adictivo. No sabía hasta qué punto llegaría para conseguir más. La dependencia de opioides puede suceder después de solo 5 días. Sepa la verdad. Difunde la verdad. Aquí continuamos nuestro diálogo desde Filadelfia, Pensilvania, con la profesora Claire Finkelstein, directora del Centro para la Ética y Leyes de la Universidad de Pensilvania. Profesora Claire Finkelstein, bienvenida al programa.
Gracias por invitarme. Claire Finkelstein es investigadora principal del Instituto de Investigación de Política Exterior. Es experta en derecho penal, ética profesional, teoría del derecho penal, ley internacional, jurisprudencia, ley de la guerra, ley de seguridad nacional, filosofía del derecho, filosofía moral y política. La investigación actual de Claire Finkelstein aborda las leyes y políticas de seguridad nacional. Profesora, esta es una crisis que le ha costado la vida a más de 450,000 personas acá en los Estados Unidos. Son eventos como estos que posiblemente resaltan una falla épica en el sistema regulador en los Estados Unidos en cuanto concierne a la fabricación y distribución de medicamentos. ¿Cuál es su opinión? Creo que esto es cierto. Como en todos los casos en los que el público ha estado expuesto a grave peligro, hay usualmente una falla gubernamental en algún lugar a lo largo del trayecto. Vemos esto con cigarrillos, vemos esto ahora con propiedad de armas y ciertamente lo veremos en el caso de la crisis de opioides, donde la FDA, la Administradora de Alimentos y Drogas, realmente se durmió en los laureles en términos de permitir que las empresas de drogas opioides comercialicen los opioides en tal magnitud como ellos lo permitieron. Gracias. Como usted bien sabe, han habido muchas demandas, muchas acciones legales sobre este tema, millonarias todas ellas. Un caso reciente en Oklahoma, donde la empresa Johnson Johnson fue condenada a pagar $572 millones y en algunos casos también en acciones legales individuales contra actores que han prescrito estos opioides de manera indiscriminada. ¿Cuáles son los principales argumentos en contra de los fabricantes y la defensa de los imputados? Hay un número de cosas que debemos notar acerca de la decisión de Oklahoma que es tan importante en la trayectoria de este litigio. En primer lugar, lo que vimos, iniciándose hace unos años, es que las ciudades y los estados se convirtieron en demandantes en la batalla contra la adicción de los opioides. Realmente no habíamos visto antes este tipo de litigio en el nivel sistemáticamente extendido. Lo que vimos fueron demandantes colectivos, pero no vimos ciudades y estados que por sí mismos se conviertan en demandantes en estos casos, y tenían muchas razones para pensar que tales casos no tendrían éxito. El aspecto más desafiante para los casos tuvo que ver con comprobar la causalidad. ¿Cómo puedes probar que Johnson Johnson, por ejemplo, son responsables y causantes por el nivel de uso de opioides que ocurrió y por la epidemia que envió y por la cantidad de medicamentos en la calle que la prescripción legal de medicamentos más adelante produjo? Por lo que ser causantes fue el mayor reto. Lo que fue especial sobre el caso de Oklahoma es que había una nueva ley de prejuicio en su lugar y eso ayudó a desplazarse alrededor de algunos de los asuntos de causalidad. Ahora, veremos cómo se desarrolla eso en casos futuros, pero creo que es un procedimiento muy importante para que los fabricantes privados comiencen a tener que aceptar la responsabilidad y comenzaremos a ver los acuerdos y más decisiones que en este orden ocurran. Y a medida que sintamos el impacto de ellos, algunas empresas desearán evitar los juicios negativos y la publicidad que traen los juicios. Sí, a propósito, usted menciona que comunidades y estados en este país han iniciado sus propias demandas y esas demandas no solamente van contra las empresas farmacéuticas, pero podrían ir contra agencias del Estado federal, como puede ser el FDA, que es el ente regulador de drogas y alimentos, todo porque se arguye que no protegieron a los consumidores como deberían haberlo hecho. ¿Cuál es su criterio, profesora?
Sin duda estás en lo correcto. Comprendes que los fabricantes de medicinas toman la posición que están comercializando drogas que son legales, que han sido aprobadas para el mercado y limpiamente, y porque nosotros seremos responsables cuando la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, el CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y la Administración de Veteranos cargan responsabilidad final de decidir qué es permisible en términos de comercialización de drogas. Creo que hay muchos argumentos como estos para admitir la responsabilidad de estas agencias. Por ejemplo, la FDA estuvo dormida en los controles y no vio los peligros de permitirles a los fabricantes de drogas poner en el mercado estos opioides tan abundantemente como lo permitieron. Por ejemplo, la Administración de Veteranos estuvo realmente a la vanguardia de prescribir estos medicamentos a los veteranos. Los veteranos tienen una situación muy difícil en muchos casos porque son una población vulnerable desde el punto de vista de problemas de salud mental y tienen dolor crónico. Así que si un veterano entra en tu clínica con dolor de espalda crónico u otros dolores relacionados con combate a cualquier otro tipo de lesiones y no están apropiadamente evaluados para problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático, y se les dan opioides para el dolor, sus posibilidades de ser adictos a esta medicación son mucho más altas que el ciudadano promedio que camina por la calle. Ellos son una población de riesgo. La Administración de Veteranos tenía motivos para conocer eso y para entender que debería haber sido particularmente cuidadosa en el uso de opioides en esta población vulnerable. Y por lo tanto, encontramos que habría razones por las que estas agencias deberían tener más cuidado frente a permitir la extensión de estas recetas de opioides a los miembros de poblaciones vulnerables, y a partir de ahí las adicciones a los opioides podrían dispersarse considerablemente en la población general. La guerra contra las drogas en los Estados Unidos, en el mejor de los casos, podríamos decir que ha tenido un éxito mínimo. ¿Qué piensa usted desde el ángulo legal? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para combatir la crisis? Por ejemplo, se ha hablado de los tribunales de drogas. Bien, déjame decir que la regulación de los medicamentos recetados es realmente esencial, porque lo que tenemos aquí es un ejemplo donde la fabricación de medicamentos recetados y el uso ilegal de analgésicos se distribuyen en un mercado negro por los altos niveles de adicción que estas medicinas causaron. Entonces, si pensamos que hay un mundo de separación entre medicamentos recetados legales y medicamentos ilegales, debemos pensar realmente que nuestra regulación debe ser mucho más estricta que los medicamentos recetados. En segundo lugar, al final, preguntaste sobre tribunales especiales. Los tribunales de los veteranos han tratado por mayor tiempo tales problemas y han funcionado casi como una agencia de trabajo social y que realmente pone bajo una carga a esos tribunales. Aunque los tribunales de veteranos han tenido éxito en el manejo de los problemas especiales de los veteranos, pero podemos a menudo crear un nuevo tribunal especial cada vez que tenemos un desafío social para tratar esto. Creo que cuando tenemos que crear algunos tribunales especiales, y eso muestra que no hemos llegado a la raíz del problema y a la regulación a la que necesitamos poner en su lugar. Por lo tanto, estamos tratando de resolver problemas en la parte final que deberían solucionarse en el frente. Entonces, en general, no soy una fanática de los tribunales especiales, aunque creo que los tribunales de veteranos han sido apenas exitosos. Los tribunales de drogas notoriamente no han sido exitosos y es muy difícil mantener el proceso penal separado del proceso de evaluar a los delincuentes de drogas y de tratar de obtener tratamiento para ellos. Por lo tanto, creo que es un desafío enorme para el sistema criminal. En el pasado, nuestro mayor éxito en tratar con principales emergencias de salud pública y altos niveles de riesgo a grandes números de personas viene de la regulación. Vemos que con la orden de usar cinturones de seguridad en los años 60,
el número de fatalidades de accidentes de automóviles se desplomó. Los airbags son un resultado similar. Vemos lo mismo en relación a requerir que las personas usen cascos cuando conducen motocicletas. Y espero verlo de nuevo con control de armas. La seguridad de medicamentos recetados tiene que ir por el camino de los cinturones de seguridad, bolsas de aire y cascos, y tener una regulación razonable pero agresiva en la fabricación y comercialización de medicamentos altamente adictivos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Sin embargo, la mayoría de los casos de sobredosis y muertes provienen de opioides que se encuentran en el mercado negro, o opioides sintéticos como el fentanilo, que no son regulados y no podrían ser regulados porque son del mercado negro. ¿Cómo se puede combatir esta situación entonces? Bien, una vez más tienes que entender el grande grupo en el mercado negro de drogas de tipo opioide saliendo de medicamentos recetados que causaron los altos niveles de adicción. Por lo tanto, tenemos un gran mercado negro que surgió porque muchas miles y miles de personas se volvieron adictas a los medicamentos recetados. Y a propósito, no solo se trata de gente para quienes se les recetaron originalmente esas medicinas, pero sabemos que los adolescentes alcanzan los gabinetes de medicamentos de sus padres y toman medicamentos recetados totalmente legales que no deberían y han sido terriblemente peligrosos incluso para sus propios padres y son mal usados por aquellos que tienen acceso a ellos. Por lo tanto, tenemos un mercado negro que se ha expandido y luego concentraciones más altas y más altas de opioides en medicinas que inundaron el mercado para cumplir las demandas de los adictos. Y así es como la crisis emerge. Bueno, Claire, ha sido un verdadero honor tenerla acá en el programa. Hemos aprendido no solamente detalles de un importante episodio que vive actualmente en los Estados Unidos y que puede ser una lección de lo que se puede hacer, debe hacer y no se debe hacer en otras latitudes. Gracias, realmente he aprendido bastante. Muy amable. Será un placer. Muchas gracias por invitarme. Casi el 80% de las personas que usan heroína en Estados Unidos primero comenzaron abusando drogas farmacéuticas derivadas del opio. La sobredosis de opioides en el país se incrementó entre el 54 al 70% solamente entre julio del 2016 y septiembre del año siguiente. Ningún acto de terrorismo o catástrofe natural ha podido sacudir a este país en todos sus estratos de la manera que esta crisis lo ha hecho. El incentivo económico de los fabricantes de drogas hasta la cadena de distribuciones y médicos generaron una situación que fue aprovechada por el mercado negro de drogas. Hoy estamos en el ojo del huracán de esta tremenda crisis hasta una nueva oportunidad, cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Muchas gracias.